En un día como hoy, en el año de 1895, se imponía una sentencia de 2 años de prisión a uno de los intelectuales y de los escritores más apasionantes de la era victoriana, en Inglaterra y en el mundo entero, Oscar Wilde. Motivo: se declaró homosexual o se le imputó el cargo de homosexual. Lo que quedaría después demostrado cuando desde la cárcel, en la cárcel de Reading, escribió una carta que es una de las joyas de la cultura universal, el De Profundis, a su amigo Bossi. Muy bien, esa carta es la demostración de una tendencia sexual de Oscar Wilde que estremeció los gustos de la Gran Bretaña. Ya el único problema con el homosexualismo es que lo puedan volver obligatorio, pero a nadie se le ocurriría que se le impusiera una pena, un castigo, como lo tuvo el legislador penal colombiano hasta el año de 1936 a los que tengan tendencias homosexuales. Oscar Wilde fue condenado por tal en el año de 1895 y conducido a la cárcel de Reading, desde donde produjo dos obras: el De Profundis, una de las más conocidas de la literatura y de la literatura epistolar en el mundo, la carta a su amigo, y sobre todo la balada de la cárcel de Reading, la más hermosa balada, poesía que se escribió a finales del siglo, a comienzos del siglo, tal vez en todos los tiempos. No había un hombre que mirara con mayor avidez la luz del día. El hombre que estaba condenado a muerte en la balanza de la cárcel de Reading, que dice también aquel famoso: todos amamos lo que más amamos. El cobarde lo mata con un beso y el hombre de valor con una espada. Oscar Wilde. ¿Quién fue Oscar Wilde? Oscar Wilde nació en una familia distinguida, se vino a vivir a Londres, se casó en Londres, tuvo 2 hijos y sin embargo sus excentricidades fueron de la mano de una tendencia homosexual por el que fue condenado a 2 años de prisión en la cárcel de Reading. Pero Oscar Wilde es un personaje del mundo intelectual muy significativo y muy extraño, porque dicen que fue un escritor muy prolífico. No, no. Oscar Wilde no escribió mucho. Lo que pasa es que lo que escribió produjo un impacto inmenso. Por ejemplo, en novelas. Prácticamente, porque hay algunos cuentos largos que pueden parecer novelas. No, la única novela de Oscar Wilde es El retrato de Dorian Gray. Habrá una novela más famosa, más conocida, más impactante que El retrato de Dorian Gray. El retrato de alguien que lo tuvo todo en la vida: apuesto, distinguido, maravilloso en sus puntos de vista sobre el mundo, admirado por su riqueza, pero le tenía terror a la senectud, a la vejez. Y el compromiso era con el retrato, que mientras el retrato existiera, él no envejecería jamás. El retrato de Dorian Gray, una de las más famosas novelas de todos los tiempos. Su obra teatral no es tampoco excesivamente larga. El abanico de Lady Windermere, por ejemplo, es una novela, una comedia-drama maravillosa, pero sobre todo la importancia de llamarse Ernesto, obra capital de la literatura europea. Y vamos con la novela, con el teatro y con la poesía, con la balada de la cárcel de Reading. Pero no satisfecho con esto, escribió una de las novelas de suspenso y sobre todo de terror más importantes de todos los tiempos: El fantasma de Canterville. En ese género literario, que es un género específico, eso no puede confundirse con una novela cualquiera, Oscar Wilde dejó una obra maestra para todos los tiempos. Pero escribió cuentos, los cuentos más tiernos, más delicados, más maravillosos que se pudieron escribir. ¿Cuál será el mejor de todos? Ustedes dirán: si El príncipe feliz, El ruiseñor y la rosa,
el gigante egoísta Oscar Wilde. Entonces, sumemos y saquemos una conclusión final. ¿Acaso el mejor novelista con el retrato de Dorian Gray? ¿Acaso el mejor dramaturgo con la importancia de llamarse Ernesto? ¿El mejor poeta con la balada de la cárcel de Reading? ¿El mejor autor de novelas de misterio, El fantasma de Canterville? ¿Y el mejor escritor de cuentos con El príncipe feliz? En conclusión, un genio literario como no hubo otro. Como no hubo otro por su versatilidad y por la inmensa cantidad de géneros que asumió. Es que a mí me gusta más Shakespeare. Sí, pero muéstreme las novelas de Shakespeare, los poemas de Shakespeare, que sí los escribió, no quedaron para la historia. Los cuentos de Shakespeare, no. Eso es Oscar Wilde. Es que es mejor Don Miguel de Cervantes. Don Miguel de Cervantes escribió la obra más grande de todos los tiempos en novelística, que es Don Quijote de la Mancha. Pero no fue poeta, pero no fue escritor de teatro, pero no fue autor de cuentos, aunque escribió cuentos Don Miguel de Cervantes, de cuentos para niños como El príncipe feliz o El ruiseñor y la rosa, sobre todo por la que tenemos especial afecto. Oscar Wilde. Después de salir de la cárcel de Reading, se dedicó prácticamente a vagar por Europa, a esconderse. Se escondió en distintos seudónimos, desapareció del mundo y murió pobre y abandonado a los 46 años de edad. Y a esa corta edad ya había tenido tiempo para manifestarse el genio singular, extraordinario, sin par de Oscar Wilde, sin duda el intelectual y el escritor más importante de la era victoriana en el mundo entero. Oscar Wilde, un día como hoy, era condenado a pasar 2 años, que pasó 2 años efectivos en la cárcel de Reading, desde donde escribió el De Profundis y la balada de la cárcel de Reading, una de las poesías más maravillosas que jamás escribió.